Bueno, nuevamente queridos alumnos de la especialización Derecho Administrativo Virtual de la Universidad Republicana, aquí con ustedes para hacer una introducción respecto del último módulo, cuarto módulo de la semana que compone la semana séptima y octava del seminario Medios de Control de Nulidad 1. Para ello me voy a referir en esta semana séptima del medio de control denominado nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción. Aquel medio de control está consagrado en el artículo 147, del cual me voy a referir. Por supuesto que antes de entrar a analizar dicho medio de control como lo está preceptuado en el artículo 147 enunciado, se hace necesario antes hablar un poquito y recordar qué son las cartas de naturaleza. Cartas de naturaleza mediante el Ejecutivo se pronuncia, considerado un acto administrativo, mediante las cuales se otorga la nacionalidad colombiana a un extranjero, motivo por el cual esta hace parte, por supuesto, también de las acciones públicas y de acciones constitucionales, es decir, que este medio de control o acción de nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción de las mismas se encuentran, ya repito, consagrados en el artículo 147 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA o Ley 1437 del 2012. Pero antes, repito, de entrar, se hace necesario recordar que en Colombia hay dos clases de nacionales. Unos, los nacionales por nacimiento, que no tienen ninguna discusión de ninguna naturaleza, y los otros, los nacionales por adopción. Y son aquellos nacionales que quieren voluntariamente adoptar la nacionalidad colombiana cumpliendo previamente unos requisitos, es que solicitan esa carta de naturalización ante el gobierno de turno y de conformidad a unas leyes establecidas, en especial la ley 43 de 1993 y por supuesto la ley 962 del 2005, habla de la doble nacionalidad en tal sentido. Y entonces, ese extranjero que después de cumplir un determinado tiempo, que es uno de los requisitos para adoptar la nacionalidad colombiana por adopción, se dirige al gobierno de turno y solicita la carta de naturalización, mediante el cual, repito, itero, es un acto administrativo en el cual el gobierno de turno le entrega la nacionalidad colombiana a los extranjeros por adopción. Y acuérdense que las teorías de la adopción son tres: la teoría del ius domicili, la teoría del ius soli y la teoría del ius sanguinis. Teorías estas que el derecho internacional público enseña a los ordenamientos internos de cada estado, y con base en estas tres teorías es que se le entrega la carta de naturalización o la adopción a los extranjeros en Colombia en tal sentido. Estas teorías, por supuesto, con base en ellas es que le entregan la nacionalidad colombiana por adopción a las personas que habían nacido, que efectivamente solicitan dicha nacionalidad colombiana. Cuando ellos cumplen esos requisitos, pues el gobierno se pronuncia a través de las cartas de naturalización y ordena la inscripción, por supuesto, efectivamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil en tal sentido. Muy bien. Entonces, después de haber recordado estas lecciones de Derecho Constitucional General, entonces están consagradas en el artículo 96 de la Constitución Política y en el artículo 97, por supuesto, de la Constitución Política, donde habla que efectivamente los colombianos por adopción
en Colombia podrán ser efectivamente sometidos a tomar las armas contra su país de origen. No, discúlpeme, no podrán ser obligados a tomar las armas contra su país de origen. Eso dice el artículo 97. ¿Ello qué significa? Que cuando ese extranjero deja de ser extranjero y se convierte en colombiano por adopción, efectivamente tiene que cumplir la Constitución y la ley, por supuesto, pero también tiene unos deberes constitucionales con los asociados y por supuesto con el gobierno de turno. De igual forma, es oportuno manifestar que el artículo 98 habla de que, el artículo 97 y el 96, especialmente el último inciso del artículo 96, habla de que quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana también podrán recobrarla con arreglo a la ley. ¿Qué significa eso? Que antes de la Constitución de 1991 usted podía perder la nacionalidad por un mandato judicial. Ahora ya no se pierde la nacionalidad colombiana, sino renuncia usted como nacional colombiano por adopción. Lo mismo si usted adopta si usted es colombiano por adopción, puede solicitar que se reinvierta el proceso y renuncia a la nacionalidad colombiana. Claro que sí, mañana puede haber otro nuevo acto administrativo en donde efectivamente usted pueda volver a adoptar la nacionalidad colombiana por adopción. Pero las cartas de naturalización se dirigen única y exclusivamente a aquellos extranjeros que adoptaron la nacionalidad colombiana por adopción. ¿Qué dice el artículo de la ley 1437? Que cualquier persona, el artículo 147, cualquier persona podrá pedir que se declare la nulidad de cartas de naturaleza y de resoluciones de autorización de inscripción dentro de la oportunidad y por las causales prescritas en los artículos 20 y 21 de la ley 43 de 1993. Es decir, que esta ley desarrolla, por supuesto, el artículo constitucional que acabo de hablar, de los 96, 97 y 98, que habla de la nacionalidad o de la doble nacionalidad o de los nacionales por adopción. Y entonces, después de que efectivamente dicho artículo, a renglón seguido manifiesta: proferida la sentencia en la que se declare la nulidad del respectivo acto, se notificará legalmente y se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los 10 días siguientes a su ejecutoria copia certificada de la misma. Igualmente, si fuera del caso, en la sentencia se ordenará tomar las copias pertinentes y remitirlas a las autoridades competentes para que investiguen las posibles infracciones de carácter penal. Eso es lo que dice, lo que preceptúa taxativamente efectivamente el artículo 147 del CEPAC. De ese artículo lo podemos caracterizar, podemos identificar algunas características importantes. Por ejemplo, que la finalidad de la acción de nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción efectivamente tiene un objetivo principal, que es, por supuesto, la nulidad de cartas de naturaleza. Es anular dicho acto administrativo por estar viciados de ilegalidad, es decir, con este medio de control se busca dejar sin efectos y sacar del ordenamiento jurídico tales cartas de naturaleza que son de carácter particular. Y obviamente esta es una acción pública, como lo dice su artículo, que cualquier persona podrá solicitar que le declare efectivamente la nulidad de la carta de naturaleza de tal nacional por adopción. Es cualquier persona, no tiene, digamos, no hay un requisito de legitimación en la causa. Siguiendo en ese orden de caracterización del artículo 147, que habla del medio de control de la nulidad de las cartas de naturaleza, efectivamente podemos detectar algunas causales de nulidad que nos remite el mismo artículo, por supuesto, a la ley 43 de 93, las cuales las podemos identificar en el artículo 20 y 21. Es decir, para usted instaurar medio de control de nulidad de las cartas de naturalización de un colombiano por adopción,
se debe ceñir a lo preceptuado en la Ley 43 del 93. ¿Cuáles son? Pues recordémoslas. Cuando, en primer lugar, cuando la carta de naturaleza o la resolución de autorización de inscripción ha sido expedida con base en pruebas falsas. Es decir, ese extranjero acude al gobierno de turno y solicita la adopción, la nacionalidad colombiana por adopción con pruebas falsas. Si usted lo demuestra, pues inmediatamente se tiene que caer ese medio de control, se caería el acto administrativo que le entregó la carta de naturalización a ese extranjero. La segunda, cuando el extranjero nacionalizado ha cometido un delito en otro país y luego se nacionaliza en Colombia teniendo una orden de extradición. Aquí debe mediar efectivamente que ese delito haya sido, por supuesto, antes de la nacionalización o la solicitud de la carta de naturaleza o la solicitud de la adopción de tener la adopción colombiana, ser colombiano por adopción. Y por supuesto, cuando hay una orden de extradición, ahí hay dos requisitos en este segundo numeral de la Ley 43 del 93, estamos hablando de las causales, por supuesto, que usted debe encajar todos los argumentos del medio de control, de esta demanda de medio de control, la debe encajar en cualquiera de estas cuatro causales objetivas que trae, por supuesto, en la Ley 43, en el artículo 20 y 21. La tercera, que el objeto de nulidad, por supuesto, de las cartas de naturaleza son objeto de nulidad de cartas que, por supuesto, las cartas de naturalización son objeto de nulidad de las mismas. Aquellos actos administrativos de carácter particular y concreto que expidan la carta de naturaleza viciada de ilegalidad, por supuesto, son esas dos. ¿Qué podemos también deducir de dicho medio de control? Que a la caducidad de la acción. Según el artículo 164, numeral 2, literal B del CEPACA, allá nos tenemos que remitir a ese artículo del CEPACA, manifiesta lo siguiente: cuando se pretenda la nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción de nacionales, el término será de 10 años contados a partir de la fecha de su expedición. ¿Qué significa eso? Que si hay una caducidad de la acción, hay una caducidad del medio de control. Ese medio de control tiene una caducidad de 10 años. Así está consagrado en el artículo 164 del CEPACA y por supuesto me parece que es muy largo el tiempo. Pero eso se debe al bloque de constitucionalidad y por supuesto a la protección de los nacionales colombianos, tanto en este caso nacionales colombianos por adopción, que entraría a las teorías que ya dijimos del derecho internacional público de la protección de los nacionales, de los miembros del Estado colombiano. De igual forma, así podemos detectar que el mismo artículo 147 del CEPACA habla de una legitimación en la causa por activa. Cualquier persona podrá pedir que se declare la nulidad de estas cartas de naturaleza y de resoluciones de autorización de inscripción, ya lo habíamos dicho, y lo recuerdo así lo llama la caracterización de dicho artículo, que debe haber una legitimación en la causa por activa, Es decir, repito que cualquier persona está legitimada en la causa por activa para interponer esta acción o medio de control, porque es por aquello del tema de que es una acción pública social. Bueno, la competencia, ya sabemos que la competencia es, por supuesto, el contencioso administrativo y en cabeza única y exclusivamente del Consejo de Estado. Eso es lo que se habla sobre el medio de control, por supuesto, ni me ha faltado. Aunado a ello, se hace necesario hablar otro poquito y lo hablaremos dentro del encuentro sincrónico del próximo jueves. Un fuerte abrazo, queridos alumnos, y nos vemos el próximo jueves para profundizar un poquito más sobre el medio de control de nulidad de las cartas de naturalización y sus resoluciones que efectivamente autorizan la inscripción de las mismas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Un fuerte abrazo, queridos alumnos.